Buenos días, Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es véase como Dios le ve. Muchos creyentes en la vida espiritual fracasan, no tienen una vida de éxito, porque la percepción que ellos tienen de sí mismos es errónea, equivocada. Por eso es que debemos tener un concepto correcto o una creencia correcta respecto a nosotros mismos. En lo personal, por mucho tiempo creí que era una persona pecadora, imperfecta. Eso me llevó a una vida de fracaso. Un día me invitaron a una iglesia y el ministro que iba a presentar el mensaje dijo: levanten la mano aquí los que son pecadores. En ese momento yo tenía una identidad de pecador y dije, voy a levantar mi mano, no solamente una mano, las dos, levanté mis dos manos, en señal de que me identificaba como pecador. Y después de esto, el mismo ministro dijo: a ver, ahora levanten la mano los que son justos. Y en toda la congregación nadie levantó la mano. Y cuando salí de esta reunión me hice muchas preguntas. Dije, ¿quién soy yo en verdad? ¿Soy pecador o soy justo? Y eso me llevó a buscar en la palabra de Dios mi identidad. Y en la palabra de Dios encontré muchos mensajes que decían: la oración eficaz del justo puede mucho. El justo vivirá por su fe. Bueno, y en Proverbios también dice: sobre la cabeza del justo hay bendición, sobre la morada del justo hay bendición. A los justos les será dado lo que desean. El justo vive confiado como un león. El justo da y no detiene su mano. Hay muchos textos escriturales en la Biblia que hablan acerca del justo. Cuando leí estos pasajes decía: esto no es para mí, porque esto es para el justo. Hasta que logré entender, gracias a que Dios me mostró a través de las escrituras, que había sido justificado. Romanos 3:24 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, hay una impartición de justicia de parte de Dios que nos fue dada y de forma gratuita cuando creímos en el Señor Jesucristo. Este es un acto de su gracia, que mediante la redención de Cristo, cuando creímos en esa redención, Dios nos impartió una justicia, nos declaró justo ante sus ojos. Fue así que entendí mi verdadera identidad, de quién soy ahora en Cristo. Muchos creyentes no se están viendo como Dios los ve. Ellos se están viendo indignos, en debilidad, en fracaso, en razón de que se evalúan por su desempeño, se evalúan en razón de lo que tienen. Las escrituras nos hacen ver de que nosotros somos lo que somos es en razón de la obra de Cristo Jesús. Porque a través de esa obra Dios nos hizo una impartición de justicia. A través de esa obra Dios nos ve ahora como aceptos, como aprobados, como personas dignas. Nos ve como sacerdotes, reyes, nos ve como más que vencedores, nos ve como sus amados, como sus hijos amados. Entonces debemos nosotros aprender a vernos en razón de la obra de Cristo, aprender a vernos como Dios nos está viendo. Ante los ojos de Dios usted es justo, está favorecido, bendecido y sanado. Usted es libre de todo pecado, culpabilidad, condenación, atadura y adicción. Nosotros tenemos que aprender a vernos como Dios nos está viendo y no en razón de nuestro desempeño o conducta. Eso no es la manera de vernos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que vernos con la obra de Cristo, porque en esa obra de Cristo cambió nuestra condición. Dios nos puso en una posición correcta. Dios, a través de la obra de Cristo, Él nos escondió en su Hijo amado. Ahí estamos.
Si Dios nos descalificara a nosotros, tendría que descalificar a su Hijo. Y eso es imposible, porque Dios, dice Pablo, que nuestra vida está escondida en Cristo. O sea que cuando Dios te ve a ti, Él te ve en el amado, en su Hijo Jesucristo. El pueblo de Israel que estuvo 430 años en Egipto. Estos 430 años, ahí los hombres, pueblo de Dios, echó raíces profundas en una mente de esclavos. Ellos se veían como esclavos, pensaban como esclavos, hablaban como esclavos, actuaban como esclavos. Ya no eran libres, estaban bajo el dominio de los egipcios. Todos estos 430 años anidaron en su mente la esclavitud, echaron raíces profundas en su mente la esclavitud. Por eso es que ellos actuaban de esa manera. Ya con Moisés, cuando ellos salen de Egipto, el deseo de Dios es que ellos puedan llegar a la tierra prometida de Canaán. Pero ellos no llegaron a esa tierra prometida porque su mente los detuvo, su mente los paralizó, su mente los aplastó, su mente finalmente los enterró ahí en el desierto. No fue el deseo de Dios. Esta generación que salió de Egipto no logró entrar a la tierra prometida. Fueron los hijos de ellos los que ingresaron a la tierra prometida. Pero no fue esta generación que salió de Egipto, porque ellos pensaban como esclavos, hablaban como esclavos y actuaban como esclavos. Ellos no eran conquistadores. Entonces eso los limitó a ellos. Cuando hicieron el reconocimiento de la tierra prometida, decían: es tierra que traga a sus moradores. Hay hombres gigantes, ciudades amuralladas. Se pusieron ellos los límites cuando Dios le dijo que simplemente tomaran esta tierra. Ellos no eran libres, aun a pesar de que habían salido a la libertad, pero no eran libres en su parte almática. Ellos todavía pensaban como esclavos. Igual manera, muchos hijos de Dios hoy en día, que si bien Dios los ha sacado, los ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ha cambiado nuestra posición y no viven bajo este nuevo reino, no viven en la libertad con que Dios los hizo libres. Porque dice la Escritura: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad, que si bien han hecho una decisión por Cristo, lo han reconocido como su Señor y Salvador, ellos ya fueron hechos libres. Dios les dio la libertad, pero en su mente todavía ellos se consideran pecadores, se consideran débiles, en fracaso. Esto no los lleva a disfrutar de todo lo que Dios ha ganado por ellos a través de su sacrificio en la cruz. El sacrificio en la cruz nos dio libertad. Dios nos impartió ahí libertad a nosotros los hijos de Dios. Pero nosotros no estamos viviendo en esa libertad porque nuestra mente es un estorbo para que no podamos disfrutar de todo lo que Cristo Jesús ha ganado en la cruz para nosotros. Dios ya nos ha entregado lo mejor. Él nos ha entregado todo el bien lo ha puesto en nosotros. Eso dice Filemón 1:6, que Dios ha puesto todo el bien, está en ti, le dice Pablo a Filemón. Todo el bien ya está en ti. Pedro dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todo nos ha sido dado, todo para que tú puedas vivir en éxito, en triunfo, en esta vida como creyente. Dios ha puesto todo lo bueno en nosotros. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento ya los ha puesto en nosotros. Están
en ese ámbito espiritual, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. En nuestro espíritu Dios ha puesto todo. Claro, eso tú no lo vas a ver en tu alma todavía, hasta que no renueves tu alma. Tu cuerpo no ha cambiado, pero tu espíritu sí ha cambiado. En tu espíritu Dios ha puesto todo lo bueno. Pero entonces, ¿por qué no lo veo? Sería una pregunta. Porque es espíritu. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu. Eso dice Juan 6:63. Todas las palabras que vemos en la Biblia son espíritu. La unión que se ha dado con el Señor es también espiritual. Dice, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. También dice Juan 4:24, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Siempre está hablando de la parte espiritual. Y es en esa parte espiritual donde nosotros hemos sido bendecidos. Pablo dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Toda la bendición espiritual ya Dios lo ha colocado en nosotros, en cada uno de nosotros. Lo que sí necesitamos es que esa realidad espiritual que está mencionando la palabra, eso nosotros lo podamos extraer, lo podamos sacar de ahí y eso se pueda manifestar en nuestra alma y en nuestro cuerpo, en toda nuestra vida. La única manera de sacar esta realidad espiritual es por medio de la renovación. Queremos hablar estos momentos acerca de eso. Dice la Escritura, en Efesios 4:22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay que sacar, despojar es sacar. ¿Qué tenemos que sacar? El viejo hombre, dice. Y la pregunta sería, ¿y el viejo hombre todavía sigue en nuestra vida? Y claro que no, porque Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea, ese viejo hombre, Cristo ya lo llevó a la cruz. Así como Cristo llevó nuestro pecado, también llevó esa naturaleza pecadora a la cruz. Y ahí en la cruz le dio muerte. Le dio muerte a esa vieja naturaleza de pecado, para que nosotros ya no seamos gobernados por el pecado, para que el pecado ya no reine sobre nuestra vida. La carta de Pablo aquí en Efesios 4:22 dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Otra versión dice, despojaos de la conducta del viejo hombre. Eso nos ayuda a entender mejor este texto. No está hablando de la naturaleza ya, de este viejo hombre, o sea, la naturaleza pecadora. No está hablando acerca de eso, sino de la conducta del viejo hombre. Está hablando del estilo de vida del viejo hombre. Está hablando de lo que hemos aprendido del viejo hombre. Tú has venido a Cristo, lo has reconocido como tu Señor y Salvador. Sí, se dio la experiencia de la conversión, has pasado de muerte a vida, pero el problema, ¿sabes qué? Es que hemos pasado a la vida cristiana, pero trayendo consigo el estilo de vida del viejo hombre. Hemos traído consigo las actitudes, hemos traído los pensamientos, las creencias del viejo hombre, las creencias que dirigieron tu vida anterior. Eso lo has traído a la vida cristiana y lo has traído, y eso no te permite todavía disfrutar de todo lo que Cristo Jesús ha ganado en la cruz para ti. Y como no te permite disfrutar
eso tú piensas que la vida cristiana es difícil vivirla. Dices, la vida cristiana no es para mí, porque esto me exige esfuerzo, me exige que yo luche contra el pecado. Y cuando esto no es así, lo que no has dejado de tu vida anterior son tus actitudes, tus pensamientos, tus creencias, el estilo de vida del viejo hombre. Eso ha pasado a tu vida como creyente. Por eso es que Pablo, entre el versículo de Efesios 4:22 y el versículo de Efesios 4:25, hay un versículo intermedio y nos dice Pablo que eso es la solución. ¿Y cuál es la solución? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está hablando aquí de renovación y está hablando de la mente. De dos cosas está hablando. Dice renovaos. ¿Qué significa la renovación? Sacar lo viejo y poner lo nuevo. Sacar las creencias erróneas, equivocadas que tienes y poner las creencias correctas. Las creencias que estén en el Evangelio. Eso es lo que tenemos que poner, las creencias que están en el Evangelio. La única manera de que tú puedas renovar tu mente es sacando esas creencias equivocadas. Muchos creyentes no las sacan. Y no las sacan porque no aprenden la palabra de Dios. No conocen la palabra de Dios. No aprenden la palabra de Dios. Claro, un domingo no es suficiente. Un mensaje no es suficiente. Tú tienes que poner la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en nosotros. En abundancia en vosotros. Por eso es que Pablo le recomienda a la iglesia de Colosenses. Le dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si la palabra de Cristo no está morando en abundancia en vosotros, olvídate, no va a haber un crecimiento en tu vida espiritual, vas a estar luchando con el pecado porque no conoces la realidad de quién eres ahora en Cristo. Y muchos creyentes no conocen la realidad de quiénes son porque no conocen la palabra de Cristo, no conocen la obra de Cristo, no conocen lo que Cristo Jesús ha ganado por ellos a través de su sacrificio en la cruz. No saben que han pasado del reino de las tinieblas al reino de su amado. A veces muchos no saben que han sido aceptos en Cristo. Que Dios ya no los ve en pecado. Dios ya no los ve en debilidad. Dios ya no los ve en fracaso. Cuando Dios los mira, ellos no ven ni un solo pecado. Tú puedes estar todavía viendo el pecado en tus actos, pero Dios no ve pecado en ti. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo. Si eres creyente, si eres hijo de Dios, Dios ya no puede verte en pecado. Tendría que anular la obra de su Hijo. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ya nosotros somos santos y sin mancha delante de él. Dios no puede cambiar eso, tendría que anular la obra de su Hijo Jesucristo. Él ya no te está viendo en debilidad, en fracaso. Él ya no te ve en pecado. Él no ve ninguna mancha en ti porque el sacrificio de su Hijo fue único y suficiente. Hay muchos mensajes que están ahí hablando de deja el pecado, renuncia al pecado, que Dios está viendo pecado en la iglesia. Eso es falso. Esa es una mentira diabólica. Dios no está viendo pecado en su iglesia es santa, su iglesia es sin mancha, sin arruga. No hay un solo pecado en la iglesia. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a vernos como Dios nos está viendo. Y bueno, Pablo termina esto del mensaje de Efesios acá, dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos de este nuevo hombre. El viejo hombre murió, la vieja naturaleza murió. Dios nos impartió una nueva naturaleza, su propia naturaleza, la naturaleza de Cristo.
es Cristo mismo el que está en nosotros. Ese es el nuevo hombre. Ese es el nuevo hombre que Dios ha puesto en nosotros. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién vive en nosotros? Cristo. Todo el mensaje apostólico habla de Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Cristo en nosotros. Las Escrituras hablan que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural jamás va a poder entender estas cosas espirituales, esta realidad espiritual. Pero el nuevo hombre que ha puesto Dios en nosotros, sí las entiende, sí las puede ver. Aleluya. Él sí las puede entender. El hombre natural no puede obedecer a Dios, jamás va a obedecer a Dios. El hombre natural no puede hacerlo, pero el hombre espiritual sí. El hombre espiritual sí puede hacerlo, porque el hombre espiritual, que es Cristo, sí, Él es el único que puede obedecer. Jesús sí puede obedecer, es más, Él obedeció. Él mostró obediencia hasta la muerte en la cruz. Si tú tratas de obedecer lo que la palabra de Dios dice, no vas a poderlo hacer. Pero Dios en ti sí puede hacerlo. Él sí puede hacerlo. Es Cristo mismo el que obedece. Y nosotros estamos en Él. Tu vida está en Él. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17. También dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Entonces, lo que tenemos que aprender es a vernos ahora en Cristo. A vernos como Dios nos está viendo. Dios no encuentra en nosotros ya debilidades. Dios no encuentra en nosotros fracaso. Dios no encuentra en nosotros pecado. No ve ni un solo pecado. Dios te ve como justo, como santo, como su amado. Hace muchos años, una pareja de esposos vino a una consejería y estaban ya haciendo trámites para el divorcio. Y le dije, ¿cuál es el problema? Mirándolo a ella, y ella me dijo, el problema no soy yo, el problema es mi esposa. Y lo miré a él y le dije, ¿cuál es tu problema? Y él me dijo, yo soy mujeriego, pero le he dicho a esta mujer que voy a cambiar. Y ella se empezó a reír y dijo, no le crea, porque él me viene diciendo 18 años ya que estamos unidos, voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar. Le pregunté a él, ¿por qué tú eres mujeriego? Y él me dijo, tengo toda una historia en esto. Mi abuelito era mujeriego, tenía como 10 mujeres. Todo un historial tenía mi abuelito. Y mi padre también. Yo soy hijo en una cuarta mujer. Y yo también soy mujeriego. Que este hombre había puesto en su mente que era mujeriego. Y eso estaba orientando su vida. Eso estaba destruyendo la relación con su esposa. Finalmente ya estaban haciendo los papeles de trámite para el divorcio. Y le pregunté a este hombre, ¿y qué estás haciendo por cambiar? Y él me dijo, me he comprado unos lentes negros para no ver a las mujeres. ¿Y qué más estás haciendo? Él me dijo, estoy apartándome de todos estos amigos que me llevan al mal camino. Nuevamente le pregunté, ¿eres tú un mujeriego? Y él me dijo, sí. Este hombre tenía una identidad de mujeriego. Y él creía que la manera de cambiar esa identidad era a través de acciones. Y no son tus acciones las que determinan quién eres. No es tu desempeño, no es tu integridad lo que determina quién eres. Lo que determina quién eres es la obra de Cristo. Porque en esa obra Dios te impartió su justicia. Tú eres justo ante sus ojos. Eso es lo que este hombre debiera poner en su mente. Que él es justo ante los ojos de Dios.
Pero este hombre no podía eso porque no era creyente. Los creyentes, si ponemos en nuestra mente la realidad de quienes somos ahora en Cristo, si pones en tu mente que eres justicia de Dios en Cristo, eso va a determinar y se va a manifestar esa realidad de quién eres a través de tus actos. Tus actos van a cambiar, pero tus actos no van a cambiar con que tú seas sincero delante de Dios, con que te golpees el pecho o cuando trates de modificar tu conducta. No, tus actos van a cambiar cuando tú renueves tu mente, cambies tu manera de pensar, interiorices la realidad de quién eres ahora en Cristo, que tú te aprendas a ver como Dios te ve. Eso sí va a determinar en evidencias de cambios que van a ser notorios en tu vida. Pero no por golpearte el pecho, no porque seas sincero delante de Dios, no porque expreses remordimiento, no. Y muchos creyentes en la vida espiritual no cambian, porque no cambian su manera de pensar. Claro, no por renovar tu mente te conviertes en nueva criatura. No somos personas nuevas por pensar correctamente. Ya somos personas nuevas. Tú ya eres persona, sino que tu mente lo único que te va a permitir es conocer esta realidad y ser un canal para que esta realidad espiritual se manifieste en tu vida. Tu mente a ti no te hace justo, santo ni bueno. Tú ya eres justo, santo y bueno. Cuando Dios te mira hoy, Él ya no te ve con defectos, imperfecciones. Él solo ve a su querido Hijo Jesús. Ahí Dios está viendo a su Hijo Jesús y a ti en Él. Bien, damos gracias nuevamente a Dios por darnos este tiempo de conocer más de su palabra. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas invitar a Jesús a tu corazón, te voy a guiar en una oración. Repite conmigo: Señor Jesús, te agradezco por tu amor que me has mostrado ahí en la cruz, al dar tu vida por mí, al derramar tu sangre preciosa, al mostrarme ese amor tuyo. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Gracias, Jesús. Ahora soy tu amado, ahora soy tu hijo. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender la palabra de Dios, donde puedas crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres. La sangre de Cristo que fue derramada por nosotros, en esa sangre también hay sanidad que Dios ya nos impartió a través de su sacrificio. Lo único que tenemos que hacer es apropiarnos, tomarlo. Cuando esté mencionando los posibles problemas de salud que puedas tener, tú di: yo lo recibo en el nombre de Jesús. Recibo la salud que tú has ganado para mí, Cristo. Amén. Señor, te pido estos momentos por los problemas de salud que puedan tener, problemas en los riñones, en la vesícula, en el hígado, en los páncreas, en el estómago, en los huesos, en las articulaciones, en las funciones cerebrales, en la visión, audición, problemas de hemiplegia, paraplegia, cuadraplegia. Señor, en el nombre de Jesús, lo declaramos sano por la llaga de Cristo. Declaramos la sanidad que tú has ganado para ellos, Señor. Ahora ellos puedan recibirlo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Señor, te agradecemos una vez más en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Nos estamos viendo, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.